Buenos días, compañeros y profesora. Hoy Tomás y yo, Dana, les vamos a hablar sobre la ley de Dalton, de las presiones parciales y cómo se aplica esto en la física del buceo. La ley de Dalton describe cómo los gases interactúan en una mezcla. Este principio, pues claramente es crucial para entender lo que sucede cuando un buceador desciende a grandes profundidades y respira aire comprimido bajo alta presión. Bueno, nuestro objetivo hoy es explicar cómo esta ley afecta al cuerpo humano durante el buceo y cómo los buceadores utilizan este conocimiento para mantenerse seguros. Tenemos la ley de Dalton de las presiones parciales. Entonces, la ley de Dalton, ella establece que la presión total de una mezcla de gases es la suma de todas las presiones parciales de cada uno de sus componentes. Cada gas contribuye a la presión total según la fracción en la mezcla. Tenemos como fórmula que la presión total es igual a presión 1 más presión 2 más presión 3. Por ejemplo, el aire que respiramos contiene un 78% de nitrógeno. También contiene un 21% de oxígeno y solamente un 1% de otros gases. Si estamos respirando aire a una presión total de 2 atmósferas, entonces primero que todo la presión parcial del nitrógeno sería 1.56 atmósferas. También sería la del oxígeno más o menos 0,42 atmósferas y la de los otros gases, que es lo que ocupa el 1%, sería de 0,02 atmósferas. Todo esto significa que aunque respiramos una mezcla, cada gas ejerce su propia presión y esto afecta al cuerpo de maneras diferentes, algo que obviamente es muy importante en el buceo. ¿Cómo se relaciona esto con el buceo? Cuando un buceador desciende, la presión a su alrededor aumenta aproximadamente una atmósfera por cada 10 metros de profundidad. Por ejemplo, a 30 metros de profundidad más o menos, la presión total sería de 4 atmósferas. Una atmósfera de la presión atmosférica y 3 del agua. Esto afecta las presiones parciales de los gases en la mezcla respirable. Por ejemplo, a esa profundidad, la presión parcial del oxígeno y del nitrógeno sería mucho mayor que en la superficie. Esto tiene implicaciones importantes en cómo se disuelven estos gases en el cuerpo humano, algo que mi compañero Tomás explicará más adelante. Listo, entonces ahora tocaría gases respirables y sus efectos. Entonces, al bucear no se respira aire a presión normal, sino mezclas de gases comprimidos adaptadas a la profundidad. Entonces, las más comunes son las siguientes: el aire comprimido, nitrox y helio, que sería Entonces, el aire comprimido, que es una mezcla estándar de nitrógeno y oxígeno para buceo recreativo; el nitrox, que contiene más oxígeno y menos nitrógeno, lo que reduce el riesgo de narcosis por nitrógeno; y el helio, que es una mezcla de helio y oxígeno usada para el buceo profundo, ya que disminuye los efectos adversos del nitrógeno. Ahora bien, sin embargo, estas mezclas no son perfectas. Cuando las presiones parciales de los gases aumentan, pueden causar efectos adversos. O sea, cuando la presión de los gases pues a grandes profundidades también aumenta, pues eso causa efectos adversos. Puede ser narcosis por nitrógeno, toxicidad por oxígeno. La narcosis por nitrógeno vendría siendo que el nitrógeno en altas temperaturas, en altas presiones, actúa como un anestésico, causando desorientación y pérdida de juicio. Y la toxicidad por oxígeno, si la presión parcial del oxígeno supera los 1,6 atmósferas, puede volverse tóxico, causando convulsiones y daños en los tejidos. Por eso los buceadores pues deben de estar muy conscientes, ¿no?, de estas limitaciones.
y pues planificar lógicamente las inmersiones cuidadosamente, o sea, cuánto se metan al agua y todas esas cosas. Ahora los riesgos del buceo y la prevención. Entonces, bueno, otro problema grave que se puede ver acá es la enfermedad por descompresión, que ocurre cuando un buceador asciende demasiado rápido, bajo alta presión. Los gases, especialmente el nitrógeno, se disuelven en la sangre y los tejidos. Y la presión disminuye rápidamente. Estos gases forman burbujas que pueden bloquear vasos sanguíneos y causar dolor intenso o daño en los órganos. ¿Sí? Entonces, pues para evitar esto, algunos buceadores lo que hacen es realizar ascensos lentos y paradas de descompresión. También usan tablas de buceo o computadoras para calcular tiempos y profundidades seguras. Seleccionan mezclas de gases adecuadas según la profundidad y duración de la inmersión. Todo esto pues demuestra cómo el conocimiento de la ley de Dalton permite a los buceadores explorar de manera segura. Entonces, listo, teniendo en cuenta todo esto, ¿no? Las precauciones, los riesgos que puede tomar uno a la hora de bucear y todo eso. Entonces, sí, en conclusión, pues la ley de Dalton de las presiones parciales pues es un principio esencial en el buceo, ¿no? Que nos ayuda a comprender cómo se comportan los gases bajo presión y cómo afecta al cuerpo humano. Esto ha permitido también a los buceadores pues, planificar inmersiones más seguras, saber de qué manera pues, pueden realizar las inmersiones y todo eso, ¿no? Y ya, eso sería todo. Un dato curioso que también tenemos sobre la ley de Dalton es que fue propuesta, lógicamente, por John Dalton en el año 1801. Dalton pues desarrolló este principio mientras estudiaba lo que eran los gases en la atmósfera terrestre. Lo curioso de todo esto es que él también fue uno de los primeros científicos en describir el daltonismo, un pues trastorno visual que casualmente él también lo padecía. Así que su nombre pues no está asociado solo a la química, sino también a la medicina. Otro dato curioso sobre el tema del buceo y la presión sería el siguiente, ¿no? Entonces, no sé si sabían que los buceadores antes, ¿no? En el siglo XIX no usaban los tanques de oxígeno que conocemos hoy, lógicamente por la tecnología que había en ese tiempo y todo eso, sino que usaban pues trajes de buceo conectados a la superficie por mangueras y pues de la manguera hacia arriba pues bajaba el aire hasta, pues, hasta donde estaban ellos. Sin embargo, pues lógicamente al ellos ir más profundo, algunos buceadores se mareaban y se desmayaban porque pues, el oxígeno no llegaba bien. Y fue mucho tiempo después que, gracias a la ley de Dalton, se explicó por qué ocurría eso y era por la narcosis por nitrógeno. Un tercer dato curioso también que tenemos, pero este es distinto porque es sobre la mezcla de los gases. Resulta que en el buceo profundo, algunos buceadores usan una mezcla que se llama trimix. Esta mezcla combina lo que es el oxígeno, el helio y el nitrógeno. El helio pues lo usan porque no causa narcosis, pero ¿sabían que eso también cambia la voz? Cuando un buceador usa helio o trimix, su voz suena un poquito más aguda, como si hablara como con helio. Pues a veces hemos visto en videos o hasta nosotros mismos hemos experimentado con un globo. Esto sucede porque pues el helio altera la velocidad del sonido en las cuerdas vocales. Y por último, otro dato curioso sobre la enfermedad por descompresión. Entonces, la enfermedad por descompresión pues no solo afecta a los buceadores, sino que también es un problema en animales marinos. Los cachalotes y otros mamíferos marinos pueden sufrir esta enfermedad si ascienden demasiado rápido después de sumergirse a grandes profundidades. Los científicos han estudiado sus pulmones y sistema respiratorio para entender cómo minimizan este riesgo, pero en condiciones de estrés también puede estar en peligro.